tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas ya. Estamos, oye, estoy en vivo, 14 de abril, claro. Bueno, estamos prácticamente, no les voy a decir que en el minuto, pero uno sigue con enorme atención lo que sucede a diario con la pandemia, con las medidas que se tomen. Por supuesto que se espera, ahora Marco nos va a contar, es probable que hasta el presidente hable, ¿no? Hoy, tal vez, dando a conocer seguramente algún tipo de medidas. Lo que se dice es que tendría que ver con alargar un poquito más los cierres, ¿no?, que hoy tenemos de 12 a 6. Yo solamente, y después te paso a vos, más te paso como si estuviéramos en la radio, acá en la provincia, esta mañana, lo que pude conversar con el gobernador es que está analizando justamente cierres breves, parciales, puntuales, pero no cierre, ojo, no estoy diciendo cierre de todo, como por ahí ayer corrió, como si estuviéramos de nuevo en aquella etapa, no. Estamos hablando del horario. Actualmente en la provincia, ustedes saben que tenemos de 0 a 6. En algunos lugares estarían analizando, creo que hoy Sunchales pasó algo así, una provincia, San Guillermo. Claro, que de 9, y Crucellas. Sí, me parece que es a las 9 o a las 10 de la noche, ya cierran hasta las 6 de la mañana. Y algunos a las 20. Bueno, son temas así muy puntuales, eso es información que quería transmitirle. Ahora, Marquinhos. Sí, así es. Bueno, la última noticia es que el gobierno confirma la llegada en un vuelo de pasajeros de 900.000 dosis de AstraZeneca. Esa es una muy buena noticia. Sí. Corroborando lo que vos decías, el presidente tal vez anunciaría en las próximas horas esta restricción que sería no total, no global, sino en las zonas críticas. Claro. Se habla desde las 20 y hasta las 6 de la mañana. Y perdón, Marcos, supongo que ahí va a iterar lo que en estos últimos tiempos vino haciendo, que los gobernadores sean los encargados y junto con los intendentes de dónde está el problema de, bueno, tomar las medidas. Bueno, en la República Argentina hoy se reportaron 25.000 infectados. En la ciudad de Rosario tuvimos 617 sobre un total de 1.712 en la provincia de Santa Fe y se reportaron 6 muertes, ¿no? Quiero contarles algo. Esta mañana hablando con la doctora, la epidemióloga Subirú, nos decía, le preguntaba en cuanto a las camas y las disponibilidades, el sector privado está teniendo un 28% libre, o sea, una ocupación del 72%. En el caso del sector público un poquitito más, llega a, 23 dije, ¿no? El sector público a 28, o sea, aquí al menos en Rosario, donde, bueno, hay que seguir con atención, todavía hay un changüí, diría mi papá. Exactamente, pero bueno, obviamente hay que repetir el consejo del cuidado lógico, del los ambientes ventilados, del barbijo y el distanciamiento. Bien, señor, sabe que... Sí, la viste, si supieras, vida mía, de Dorrego. Voy a tener que dar un girito, porque una cosa es así, otra cosa, miren, es así. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué es costecito? 341-542-8348, el WhatsApp de Si Supieras, Vida Mía. Bueno, y me voy a la mesa porque en medio de todo esto vamos a parar la pelota. Sí, un poco. ¿Vos decís, Marcos? ¿Quién nos visita? Nos visita el doctor Pablo Serra. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNR, maestría de Derecho Procesal y doctorado de Derecho en la UNR, mediador del Colegio de Abogados de Rosario. Participó en la creación, formación e inauguración de la carrera de Tecnicatura en Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNR, asesor legislativo en el Congreso de la Nación, defensor de los trabajadores y del movimiento obrero organizado, militante peronista y leproso desde el vientre materno. Autor de Salgamos Jugando, del año 2020, Lealtad leprosa, relaciones e historias del pueblo rojinegro en épocas peronistas. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. No te sabía escritor, ¿eh? Bueno, una grata sorpresa. Esas cosas que depara la vida. Sí. Bueno, además empiezo por el final, pero tal vez lo más importante. Estos 2 libros que Pablo ha hecho se venden, pero no para Pablo. Tienen un fin solidario, cosa que, bueno, conociéndote sabía que ibas por ese camino. Sí, el primero de ellos, que fue el año pasado, surgió la idea de un grupo de amigos que
quisimos ayudar fundamentalmente al Comedor y Centro Cultural Dorita. Y después también colaboramos con el Club Madre La Lata. Y bueno, y después este sí que es producto de una investigación real, profunda, que hace ya un tiempo que vengo llevando adelante y que bueno, tuve la suerte y para mí el orgullo de presentarlo el sábado. Y con el prólogo de Rafael Bielsa. Bueno, Bielsa es un apellido absolutamente rojo y negro. Sí, y en él se daban los dos requisitos, aparte de ser peronista y leproso, ¿no? Sí. La verdad que el gesto de Rafael ha sido de una humildad y una generosidad enorme, dándole y agregándole un valor inmenso al libro como obra literaria. Así que no, yo no voy a tener de por vida palabras de agradecimiento para semejante gesto que tuvo para conmigo, para todos los hinchas de Newell's. Contanos, porque en general, y vos de alguna manera como síntesis decís, ojalá aparezcan a partir de este trabajo también anécdotas y también confirmaciones de otro sector político ligado a Newell's. En realidad, siempre parecía que Newell's no tenía que ver demasiado con el peronismo. Sí, bueno, primero las dos partes de la misma pregunta. En primer lugar, Newell's estuvo vinculado desde su concepción a la política en general. Desde Isaac Newell, que fue no el fundador del club, pero sí el fundador del colegio, viene a ponderar y a cubrir un déficit educacional en la ciudad, con un enorme compromiso social creando el Colegio Anglo-Argentino. Desde ahí para adelante, con la creación del club, Newell ha tenido inmensidad de dirigentes con injerencia en la política. El más reconocido por excelencia es Claudio Newell, que es el hijo de Isaac, socio fundador principal, diría de alguna manera, del club, que fue intendente y diputado nacional de la ciudad. Y después, desde Colombres, Pomponio, podemos hablar de un montón de nombres que estuvieron vinculados a la vida política de Newell's y que estuvieron vinculados a la política en general. Siempre se destacó Newell's no encerrarse en una ideología pura desde el punto de vista de la política en general, pero sí de no tener una postura conservadora. Al contrario, siempre ha tenido en sus dirigentes políticos más una recuerdo postura... de otro sector, del radicalismo, que se fue hace poquito, un dirigente muy querido del radicalismo, Nelson de la Jonquiera, que bueno, era tremendamente hincha de Newell's y un querido hombre de la política. Vos contás en el libro que para hacer esta cancha hubo un préstamo que después no sé si se usó o no, que dio el general Perón allá por el 46. En 46, en realidad en el 47 se empieza a ejecutar el préstamo. Y volviéndolo a tomar a la pregunta tuya de por qué Newell no se vinculó. En realidad Newell siempre estuvo vinculado. Lo que sí hubo, a mi criterio, un manejo mediático de otra figura que a partir de los 70 surge, que se lo vincula el peronismo con el otro club de la ciudad, que hasta ahí no había antecedentes. Lo podés nombrar, podés decir. Sí, lo puedo decir. Lo puedo decir. Bueno. No sé si como el nombre original o como Rosario Central, que se llama ahora, pero bueno. ¿Por qué? ¿Cuál era el nombre original? Ahí me perdí. Central Railway. Ah, mira. Central Railway, porque venían de los ferrocarriles. Pero en rigor de verdad... No hagamos otra grieta más, por favor. No, lejos de... Igual en Rosario la grieta ya existe de origen. Esa es la verdadera grieta, digamos. Lo que vino después es anecdótico. Pero perdón, porque es una grieta, a veces también ha desbarrancado, pero hasta donde la historia cuenta, es una grieta que empezaba y terminaba en la cancha. Es que así debería ser. Sí, claro, bueno. Así debería ser. Sí. A mi criterio siempre propongo desde mi humilde lugar esa situación. Es muy... Mira, cuando yo hice la investigación, hago un paréntesis con referencia al peronismo y me centro más en lo deportivo. Es muy lindo investigar el origen del fútbol en Argentina, fundamentalmente en Rosario, porque esa famosa grieta de la que hablas tiene, bueno, por algo el clásico en Argentina más viejo del fútbol argentino es el Newell's y Central, o sea, es el clásico más antiguo, pero es muy anecdótico ver con la pasión que se vivía en los primeros clásicos, porque uno lo ve ahora y dice, bueno, ahora hay esa cosa pasional. Sin hinchada, ¿no? Sigue siendo. Antes, claro, antes era peor.
porque los propios jugadores, lejos del profesionalismo que hoy circunda al fútbol, eran hinchas. Claro. Pero hinchas al punto tal de agarrarse a trompada en el medio del partido con su... Esto está en las crónicas periodísticas, lo cuentan. O sea, hinchas de verdad, ¿no? Claro. Y no jugaban en otro equipo que no sea Claro. ese equipo al cual pertenecían. Sí. Y los clásicos, los primeros clásicos entre Newell's y Central, muy pocos terminaron. Porque se agarraban a trompada, disculpame la expresión, entre los propios jugadores. O sea... entonces, o se suspendían y seguían jugando. Y es anecdótico para contarlo desde uno dice cómo se vivía la pasión en esa época, pero terminaba ahí. Claro. Terminaba ahí, no continuaba y después la semana continuaba así, con las cargadas propias y el folclore lindo, y no lo que hay ahora que a mi criterio es desmadrado. Volvamos al peronismo y Newell's. Bueno, te contaba que la realidad es que la historia marca, yo en el libro lo digo, el libro está cargado de un alto subjetivismo, el libro es egoísta, digamos, me lo hice para mí, fundamentalmente. O para tu papá. Es un saldo que dejé con una cuenta pendiente que lo único que le debía a mi viejo era esto, y bueno, creo que ahora quedó saldada la deuda, que él no está, pero... está saldada la deuda. Pero sí, primero me lo hice para mí, pero la realidad es que hice un aporte a la cultura interna del club, por decirlo de alguna manera, aportando, más allá de ese subjetivismo y ese egoísmo, datos estrictamente objetivos. Claro, o sea, yo, tanto los testimonios de la gente que transcribo en el libro, soy celoso de la literalidad con la cual me han dado su testimonio, como así de las pruebas recabadas y puesta sobre la mesa. Una de esas pruebas, como vos bien decís, María Herminia, es el préstamo, uno de los primeros préstamos que Perón da a una entidad deportiva, que es a Newell's, en función de la generación de ese estadio para 100.000 personas. Y no puedo con mi curiosidad. Vos decís que en el libro no ponés, que te lo guardás para la presentación del libro, porque ¿qué comentario hizo Perón sobre los colores? Bueno, eso lo cuenta Rubén Chiabaza, que es el nieto de Joaquín Chiabaza, quien le saca la foto. El fotógrafo, claro. A Perón, que era el fotógrafo famoso en la ciudad, hincha de Newell's, y cuando Perón viene acompañado de Borlenghi, que era un dirigente sindical de empleado de comercio. Exactamente, muy reconocido, muy afín a esa época. Perón canaliza del movimiento obrero todo lo que era el anarcosindicalismo de la época. Y del socialismo de esa época, y él lo convierte, digamos, a todas esas ideologías en peronismo, por decirlo de alguna manera. Y cuando van caminando, Perón le dice a Borlenghi, que venía de esa extracción sindical del anarcosindicalismo que tiene los colores rojo y negro como su estandarte histórico, le dice, mire qué lindos colores. Y le dice, Borlenghi estaba al lado, le dice, sí, general, vio qué lindo, muy lindos esos colores. En función, se lo decía con una empatía, en función de que Borlenghi no es que era hincha de Newell's, sino que era amante y seguidor del anarcosindicalismo. Eso es anecdótico, como es anecdótico, por ejemplo, que esas cosas de la vida y paradoja, cuando Claudio Newell's asume la intendencia de la ciudad, lo asume con el mástil de la municipalidad con los colores rojo y negro, que no tiene nada que ver con Newell's, sino que tiene que ver que la municipalidad estaba tomada por una huelga obrera. De hecho, él asume como intendente en la ciudad porque él defiende originalmente con Rafael Bielsa, quien es el abuelo de quien me hace el prólogo, la defensa de los trabajadores que habían tomado la municipalidad, porque por un lado estaban criminalizando la protesta y Claudio Newell y Rafael Bielsa toman la defensa. Su defensa es tan buena que el gobernador en ese momento lo designa a Claudio como intendente, expulsan al intendente que estaban, designan a Claudio Newell como intendente y a Rafael que integre el gabinete de Rosario. En ese momento, cuando ingresa a la municipalidad, lo toma él con el mástil rojo y negro, porque estaban las banderas roja y negra del anarcosindicalismo que habían tomado la municipalidad. Bueno, nada es casualidad en la vida. A ver, podemos decir que no. Bueno, ¿y Marcos? No, y el estadio que se iba a construir iba a ser en otro lugar que, bueno, está ocupado allí por unos grandes edificios, ¿no? Exactamente, zona, ¿no? Exactamente. El estadio iba a ser en lo que están ahora las viviendas en calle Amenábar y Ovidios Lagos, ahí donde está la vía.
propio de la dirigencia de este país de toda la vida, no importa de qué colores, de qué partido político, lo que fuera. Es muy gracioso leer los 10 años de memoria y balance, cómo fueron imputando el préstamo para otras cosas y cuando terminaste no te quedó nada en la bolsa para poner ni siquiera una tribuna. Claro. Digamos, se comieron la plata y el estadio no se hizo. Claro. El estadio estaba pensado para ahí porque Newell's era el equipo, no solo en la ciudad, sino a nivel interior del país, que más socios y socias tenía y que más recaudaba. Sí, sí. Entonces Perón quería incentivar, de hecho no solamente lo termina haciendo con Newell's, lo termina haciendo con un montón de instituciones deportivas, quería incentivar los movimientos populares desde el deporte. Claro. Lo hizo con otros deportes, le hace Fangio, el boxeo, donde también ha incentivado muchísimo los deportes y las instituciones deportivas. Y de ahí viene el estadio. Ajá. Originalmente, entonces, el terreno donde ahora están los Fonavis, ¿no? Ahí hubiera estado el estadio y la tierra era del club. ¿Qué pasó? ¿Y cómo llegan a Newell's compra, la familia Meyer le compra la tierra, eso lo alcanza a comprar, después lo venden, lo terminan vendiendo mucho tiempo más adelante, pero lo alcanzan a comprar, hacen la hipoteca. El gobierno municipal y provincial lo exime de impuestos en esa hipoteca por lo enorme y lo grandioso que iba a ser el estadio para la ciudad, y bueno, no se terminó haciendo. ¿Y cuándo se decide y te reitero, María mía, es muy gracioso porque en la memoria y los balances le van dedicando, un ejemplo, en el año 47 le dedican 5 hojas de la memoria y balance, en el año 48, 4, y así llegan hasta que después en el año 55 ya ni hablan. Claro, ya está. Porque ya se gastaron la plata de donde iba a ir el dinero. Y si en el 55 no estaba Perón para reclamar. No, exactamente. Obviamente yo imagino, no lo dice ahí tampoco, que no deben haber devuelto la plata tampoco. Seguro. Sí. Claro. O sea, es una deducción que hago porque nunca, en la memoria de balance nunca parecía que devolvían la plata. ¿Y qué otra parte, decinos vos, porque yo lamentablemente no lo he leído todavía el libro, no tengo para seguir el hilo del contenido? No, a ver, hay un primer encuentro que es fundamental en la relación, el primero de todos, que es la presencia del general Juan Domingo Perón en la cancha de Newell's, en el discurso que da el movimiento obrero en junio del 44. Siempre digo, y vuelvo al antecedente político del club, donde Newell's era un club donde todos los políticos iban a medirse previo a una elección o previo le había pasado a Uriburu, le pasaba a Lisandro de la Torre, le pasó a Aragón, que era el gobernador de la provincia. Algunos lo echaban, lo expulsaban, lo silbaban, otros eran aplaudidos, como el caso de Lisandro de la Torre. Era como los artistas que vienen a estrenar a Rosario, ¿no? Bueno, lo mismo pasaba a Gardel cuando vino a la cancha de Newell's. Newell's era como el lugar... ¿Gardel también estuvo en Newell's? Gardel estuvo en la cancha de Newell's. Era como el lugar de presencia. Cuando Perón tiene que dar un discurso, que es el discurso, la famosa foto, al movimiento obrero, lo da en la cancha de Newell's. Yo siempre digo, a ver, si Newell's no hubiera tenido ese tinte popular, es raro que Perón hubiera dado un discurso al movimiento obrero organizado en la Bolsa de Comercio. Claro. O sea, evidentemente buscaron el lugar más popular en el momento para dar ese discurso. De ahí surge una serie de relaciones donde Newell's se ve beneficiado por esa relación, como es el préstamo para el estadio, como es la gira en el 49 a Europa, lo cual fue inédito para la ciudad, donde Newell's hace una gira deportiva donde solamente 5 equipos a nivel nacional lo habían conseguido de cruzar el continente. Y bueno, y después otras anécdotas, como es algo que a mí me llegó mucho y me sensibilizó, como es la historia de Daniel Rearte, que es el famoso, hoy ya ingeniero agrónomo jubilado, pero que en el 71 se recibe, se va de mochilero a España, va a ver la Puerta de Hierro para sacarle una foto y termina tomando un café con Perón durante 1 hora y Perón se saca una foto con él con el gorro rojinegro. Digamos, eso es muy anecdótico. ¿Creéis que esa idea que se tiene de que Newell's no popular y central lo es, la culpa es más interna que de los propios méritos de los de enfrente? Las dos cosas. Newell's, esto es una opinión muy personal, Newell's tuvo dirigencias muy importantes en los 70 y en los 80, donde deportivamente es indiscutible el proyecto que se generó, pero yo soy muy crítico de lo que esa dirigencia le otorgó a la popularidad del club.
Newell's en esas dos décadas pasó de ser un club popular a ser un club elitista. Claro. Esas mismas 2 décadas son cuando Central se convierte en un club peronista. Claro. O sea, es un dato... En la época de Rodenas. Exactamente. Claro. Rodenas, Boerio y Rodenas canalizan... Boerio y Rodenas... Me faltaba ese apellido, sabía que había otro, me faltaba Boerio. Canalizan esa situación, claro. lo revalorizan. Yo me saco el sombrero, chapó por ellos Sí. en esa situación. Y la dirigencia de Newell's no le dio importancia a lo que devino en el tiempo. Pero la realidad, y yo vengo a marcar un antes y un después, es que hasta ese momento no había existido relación con un club y sí había existido con otro club. Pablo, le escuché por allí, no sé si está en tu libro, que hubo un momento también en donde cuando va a jugar Newell's a Boca, no sé en qué año, cantan la marcha peronista y la tribuna de Boca se suma. ¿Es así? Eso lo cuenta Miguel Ángel Monte, que Miguel Ángel Monte es un militante peronista muy reconocido en la ciudad, que estuvo preso por haber tomado el regimiento número 11 en la ciudad, cuando fue la toma del regimiento número 11, que era de la barra de Newell's de la época de la Resistencia. Y lo transcribo en el libro, que la barra de Newell's va en tren hacia la Boca en plena resistencia peronista. Él mismo lo cuenta, dice, a mí me llamó la atención porque la realidad es que en la barra de Newell's había de todo, había peronistas, no peronistas. Claro. Y empiezan a cantar, dice, evidentemente éramos malos peronistas porque empezamos a cantar la marcha arriba del tren y bajamos y fuimos caminando, después nos tomamos, dice, no me recuerdo si cuenta el subte o el colectivo para ir a la Boca desde Retiro, desde donde llega el tren, y llegan a la cancha de Boca por el barrio cantando la marcha y entran a la tribuna de Boca cantando la marcha peronista. Él decía, cantábamos Newell's y Porón, un solo corazón, y la marcha peronista, y cuando empezamos a cantar la marcha peronista, la 12 se pliega, nos empieza a aplaudir y se pliega en el canto, en un momento donde era muy común que en las canchas de fútbol se cantara la marcha porque era una manera de resguardarse. Claro. Para que no te metan preso. Para no terminar preso. Para no terminar preso. Claro. Digamos, era como el resguardo de la manada. Así es. Por decirlo de alguna manera. Pablo, una curiosidad. Has cumplido con tu papá por lo de Newell's. Has cumplido también por el peronismo, porque en algún momento tuviste dudas, ¿no? Mirá, lo digo siempre, el otro día me hacían una pregunta que sos más leproso peronista. Yo siempre digo, de camiseta no se puede cambiar nunca, o sea, podés cambiar de cualquier cosa menos del color de la camiseta. Yo vengo de familia peronista, el general decía que el que a los 20 no ha sido marxista es un insensible y el que lo sigue siendo a los 40 es un insensato. Esto lo decía el general. Entonces, claro. Mi papá y mi mamá tuvieron la posibilidad de darme estudio. Mi mamá tiene 6º grado solamente, mi papá terminó la secundaria cuando tenían 70 años y sin embargo hicieron de su hijo abogado y de su hija médica, y eso es producto también de una idiosincrasia. Del ascenso social. El ascenso social y de la educación pública. Yo tengo todo lo que tengo hecho hasta el doctorado, inclusive de la educación pública, y en la universidad uno tiene un pensamiento crítico. Claro. Y va desvariando en las ideas y va acomodándose sus propias ideas. Y yo discutía mucho en un momento con mi papá de política, hasta que un día lo recuerdo, lo cuento siempre porque yo quería que mi papá me demuestre empíricamente, científicamente, ¿por qué era peronista? Porque era peronista, porque yo tenía un montón de dudas, ¿viste? Sí. Y mi papá, me acuerdo hasta el día de hoy, con los ojos llorosos, me dice, mira, yo me hice peronista porque cuando tenía 5 años, mi primer pelota de fútbol me la regaló Perón y Evita de un tren. A mí se me acabaron todos los argumentos y ahí lo entendí. Y sin entrar en el asistencialismo, ahí entendí que detrás de esa pelota estaba la dignidad, no era la pelota solamente. Claro. Entonces, no necesité más argumentos. Pablo, gracias por este momento y reitero que ¿dónde se puede adquirir el libro? Que insisto en esto, no va Pablo, va la otra vez fue a Comedores, ¿y ahora? Esto va para el colegio Newell's y se comercializa en las tiendas oficiales de Newell's, pues yo doné absolutamente todo, no interferí en la comercialización, lo único que pedí que sí que vaya el destino de los fondos. Me quedó un tema, pero tal vez invite a las chicas de Newell's en otro momento, porque no hemos hablado y poco se sabe de la vida de Anne Margarita, que fue también una pionera, porque en el 1800 y pico ser no una ama de casa, sino una docente,
En el libro la nombro, Sí. y te hago un paréntesis. Newell fue uno de los primeros clubes en Argentina, el primero en Rosario obviamente, en aceptar socias a principios del siglo pasado. Todo eso tiene que ver con lo que hablaba antes de la vanguardia, con lo que fue desde Isaac Newell y después el club en cuanto al compromiso social. Gracias. No, gracias a ustedes. Marquinhos. Vamos a la tanda. Bueno. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de playas y lavaderos automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas están en Joyería España. Siempre un paso adelante. España y Ceballos, 448-8413 Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID para solistas y grupos profesionales y amateurs. Pistas para cantantes. El estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo con su WhatsApp 341-641-8000. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, Salta 1995. El WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez es la responsable de esa carita. Más me perjudica. La de nuestra conductora, María Herminia Grande. Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Digital Sport Shopping. Artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. 1, 2, es así. Digitalsport.com.ar. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bueno, y seguíamos charlando sobre las pasiones, ¿no? Lo de Pablo Serra, está inscripto en eso y bueno, ahora de las pasiones vamos a los cuidados
pandemia y compañía, ¿no, Marcos? Nos visita el doctor Filippini, presidente de SAHA, así se pronuncia, la SH SAHA, sí. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, desde 2015 a 2017. En la actualidad es revisor de cuentas, doctor en medicina, máster en enfermedad cardiovascular, especialista universitario en clínica médica, médico en hipertensión arterial, experto en lípidos, ex profesor adjunto de la Clínica de Médica y Terapéutica de la UNR, profesor titular de Fisiopatología Clínica de la UAI y profesor titular de Práctica Clínica y Fisiopatología Clínica también de la UAI. ¿Cómo hace, doctor, para hacer todo eso? Es difícil, lleva muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Más en la virtualidad, es mucho más simple la tarea presencial que la virtual, ¿no es cierto? Claro. En este momento estoy con poca voz justamente porque, bueno, he estado dando clase toda la mañana. Los alumnos están muy desorientados, con mucha incertidumbre y bueno, hay que hablar demasiado. Claro, y además no es lo mismo. No, pero bueno, claro, bienvenido sea que al menos se puede lo primero, si bien está el Congreso, que ahora, el 22 de abril, nos va a contar, doctor, pero ¿cómo estamos en este momento? ¿Qué está usted viendo? ¿Con respecto a COVID? Sí. Bueno, la situación es muy compleja en este momento porque ya se han tomado todas las precauciones. Hemos hecho una cuarentena, mal llamada cuarentena son 40 días tradicionalmente. Sí, varias cuarentenas. Hemos hecho unas cuantas y bueno, se hizo lo que se pudo y los resultados no solamente aquí, sino en todo el mundo, los resultados no han sido lo que se esperaba, ¿no es cierto? Las vacunas que encima escasean dan un cierto nivel de protección, pero hay que ayudarlo con el barbijo, con esto, con el alcohol, con el agua, etcétera. Y bueno, y las grandes aglomeraciones, los encuentros, etcétera, hay que limitarlos de alguna manera. Yo no descarto que en las próximas horas o días haya que dar algún paso hacia atrás para tratar de minimizar la circulación del virus. Sí, lo que dicen, al menos desde la política esta mañana, la doctora Subirún me decía que, claro, analizar pandemia hoy ya no es solo una cuestión de los sanitaristas, ¿no? Que tiene que estar los economistas, los sociólogos, o sea, psicólogos, por supuesto, más allá del personal de la salud, porque, claro, cada pasito es una complicación enorme. Sin duda. Tratan, con la experiencia mala del año pasado, en varios sentidos, tratan este año de hacer un poco otra cosa. Entonces, tal vez extender un poco el tema en los lugares claves, el tema de los cierres. Vio que en este momento estamos de 12 a 6 de la mañana. Me pasa que, por otro lado, debe el gobierno analizar, los gobiernos, cómo socorren a la gente que está afectada en ese horario. Justamente. Y este es un problema que nos afecta muy especialmente a nosotros por la situación económica que atravesamos, pero es mundial. Yo ayer y el desconcierto, usted sabe, a mí me impactó el sábado con Marcos en LT3, conversábamos con el doctor Héctor Casanueva, ha sido embajador de Chile mucho tiempo en distintos organismos y países, y actualmente está como profesor en la Universidad de Alcalá. Y él nos contaba que la Unión Europea puso inicialmente 750.000 millones de euros para, bueno, hacer un fondo urgente para enfrentar esto, y que la gestión fue pésima. Por eso, más, yo le agregaría, esto no lo dijo él, ¿no?, más el comportamiento social. Sí, yo hoy justamente estaba hablando con algunos familiares y amigos de distintos países, de Italia, de España, de Estados Unidos, y la situación es más o menos la misma en todo el mundo. La mutación que tuvo el virus era previsible, siempre sucede con los virus, pero en este caso han aparecido ya 4 cepas o tal vez 5 sumamente agresivas y no sabemos si la vacuna realmente es efectiva contra esas cepas. Se sabía que era bastante efectiva para prevenir y para atenuar la enfermedad con la cepa originaria. Bueno, anoche le escuché, y no solamente a él, al ministro del Interior decir que podía darse en grandes aglomeraciones, si esto no se para, una cepa Buenos Aires, una cepa Rosario. ¿Eso es así, doctor? ¿Cómo es eso? El problema es que, y esto me gusta mucho que me lo haya preguntado, porque están circulando muchas versiones totalmente disparatadas a veces. Esto es un virus. El virus no tiene vida propia. El virus necesita parasitar, entrar a una célula para poder reproducirse. Hospedarse. Exactamente. El virus es, de alguna manera, una estructura sumamente simple, una cepa de un grupito de proteínas que se introduce de un modo muy especial en una célula. Allí se invade el material genético de esa célula y le enseña a fabricarlo.
Entonces se multiplica hasta el infinito, hasta que la célula se muere, e invade otras células y así sucesivamente. Una garrapatita. Claro, muy chiquitita, muy chiquitita. Ahora estaba circulando la versión que era una bacteria y no un virus. Es como comparar el monumento a la bandera con una bicicleta. Ambos son objetos, son cosas, pero son nada que ver una cosa con otra. El problema es que el virus, y esto sí se sabe ya de este virus precisamente, este es un virus animal, como ha pasado con el reino animal, como ha pasado con muchísimos otros virus. De alguna manera este virus, cuando ya ha infectado suficientemente el ámbito donde está, busca pasar a una escala o a un nivel superior, y es lo que hizo con el hombre. Hace unos cuantos años en Europa, sobre todo, una serie de neumonías que no tenían explicación lógica. No podíamos decir, esta neumonía se debe a tal agente infeccioso, viral o lo que fuere, viral predominantemente. Hoy en día entendemos o creemos que este virus ya estaba intentando invadir al ser humano. A través de esas neumonías inexplicables. Exactamente, eran neumonías que uno no lograba tipificar como de una especie conocida. Hoy en día se sabe o se cree saber que este virus ya estaba intentando llegar al ser humano para poder reproducirse y lo hizo. Le llevó muchos años, 10 o 12 años. Una vez que llega, el ser humano va generando inmunidad muy gradualmente y este virus ya pierde su efectividad. Entonces, ¿qué le queda? Cambiar, mutar, disfrazarse, modificarse. Y es lo que hace. De ahí vienen las cepas, de ahí vienen las distintas cepas. Entonces, es el mismo virus, muy parecido, pero con un cambio infinitamente chiquito, ya no es el mismo virus. Yo escuchaba a un colega suyo decir que el virus está en el cuerpo, entonces empieza a hacer como muchas fotocopias. Exactamente, ¿no? Se llaman copias justamente. Claro, entonces aparece que el tóner en un momento se gastó y esa fotocopia tiene una falla, y esa es la otra que ya es distinta a la original, ¿no? Y ya es distinta a la original, y esto tiene una implicancia terrible, porque la medicación, los cuidados, etcétera, pueden no ser los mismos, pueden no hacerle mella a un agente infeccioso que es sumamente agresivo, ¿no es cierto? Y este virus se lo tenía por un momento como un virus muy infeccioso, pero no tan letal. Es más letal, más agresivo en realidad de la gripe A, pero tenemos una vacuna. Pero fíjese qué dato importante. Ahora ya ha empezado la vacunación contra la gripe A. Tiene que ser cepa 2021. Cada 6 meses el virus de la gripe va migrando, va rotando. La cepa del año pasado ya no sirve más. Ya no sirve para claro. Y se tiene mucho miedo que con esto, que tenemos una vacuna incierta en cuanto a su eficacia de protección de gran jerarquía, con 4 o 5 mutaciones, ¿qué va a haber que hacer? ¿Empezar otra vez con experiencias? Claro. Supongo que sí. Hoy también escuché el tema de que ya no estaría corriendo más aquella antigua vacuna del virus atenuado, sino que se trabajaría directamente a las que hacen una modificación en el ARN, porque son las que dan la posibilidad de variar, ¿no? Sí, claro. La del virus atenuado es la primera vacuna que se diseñó de este tipo viral, o una de las primeras. Usted tal vez se acuerda, aunque si bien usted es joven, María Herminia, cuando la epidemia de poliomielitis, yo era muy chico, y bueno, la poliomielitis era una enfermedad terrible que afectaba a los chicos y los dejaba paralíticos de por vida, y confinados a un aparato que no era un respirador, era un pulmotor, que así se lo llamaba, era un tubo que hacía presión negativa para poder dilatar la caja torácica. O sea, esa persona, hasta que se muriera, iba a vivir allí adentro. La primera vacuna que apareció fue la Salk, que fue una verdadera revolución. Yo me acuerdo cuando mi padre me hizo esa vacuna, yo tenía unos 4 años, fue una cosa revolucionaria porque nos permitió volver a salir a la calle, jugar, una vida de cualquier chico. Esa vacuna estaba hecha tal como está hecha la vacuna rusa actualmente. Era el virus de la enfermedad atenuado. Por una serie de técnicas se le deja que tenga la capacidad de decirle al organismo, yo soy el virus tal, pero no enfermo. Tiene una eficacia determinada. Después vino la vacuna Sabin, donde se optimizó el tratamiento, se cambiaron las técnicas, y yo creo que con esto va a pasar lo mismo. Va a ser necesario buscar otros caminos, otras variantes para tratar de bloquearle al virus. No obstante, doctor, supongo que tener la vacuna así sea no tan eficaz y no tenerla hay una distancia muy grande, ¿no? Y la gente debería estar vacunada. Debería estar vacunada. La gente tiene mucho miedo a esto por las versiones que corren, que suceden. Fíjese esto que está pasando ahora en Estados Unidos. Es 1 cada 1 millón de personas vacunadas. Lo de la trombosis, doctor. Claro, es 1 de cada 1 millón de personas que se da. Es infinitamente bajo. Pero si usted piensa que una simple aspirineta, la que toma cualquier chico, la que toma
puede dar cuadros muy grandes y matar a una persona por un sangrado. ¿Una aspirineta? Sí. La aspirina tiene más de 36 efectos tóxicos, algunos muy graves. Puede ser mortal para un chico, por ejemplo, tomada en cantidad, tomada inadecuadamente. A un adulto le puede generar. Sin embargo, lo seguimos usando. Un antibiótico como la penicilina, en 1 cada 1 millón de personas, da una reacción alérgica gravísima. Sin embargo, fue el puntal que permitió el desarrollo de antibióticos futuros y aún hoy en día tiene su indicación cuando corresponde usarlo. Tengo unas preguntitas, doctor, anotadas, porque mi secretaria, nuestra amiga Liliana, me dice, no te tenés que olvidar. La hipertensión arterial en tiempo de coronavirus, ¿tiene más riesgos o no? Esto fue uno de los problemas que se suscitaron al comienzo de la pandemia. Sí. Lo primero que hubo que hacer era entender cómo el virus ingresaba a una célula. Y oh sorpresa, este virus, ustedes habrán visto la foto, el dibujito típico con los clavitos, eso que tiene. Esas pequeñas clavijas que se llaman proteínas spike, esas proteínas entran en contacto con una enzima que está en la superficie de las células. Y esa enzima participa en la cadena de control de la presión arterial. Tiene una función sustancialmente distinta, sin embargo es el receptor donde el virus se acerca y se pega a esa proteína para poder ingresar a la célula. Entonces, si uno daba un medicamento para la presión arterial, de alguna manera estaba modificando ese mecanismo natural y el virus podía encontrar un terreno muy propicio para ingresar. Bueno, afortunadamente esto no sucedió. Y en grandes estudios, yo hice un comentario para una revista sobre esto, luego se lo voy a mandar para que lo tenga. 3 trabajos internacionales de gran magnitud, uno en Europa, otro en Estados Unidos y otro en China, hecho con miles de pacientes. Aquellas personas que estaban tomando medicación específica para la presión arterial o para el colesterol, tenían de alguna manera una mucho mejor evolución de su enfermedad si se la contraían y tenían menor mortalidad. Mire. O sea que de alguna manera, y no del todo claro, hay una protección brindada por estos medicamentos que no los usamos como tal para tratar al virus, pero quien los está consumiendo debe seguir tomándolos bajo su control médico. Claro, porque otra de las cosas, Marcos, ¿te sonreís porque vos haces eso? No, yo sí tomo medidas para la hipertensión y también para el colesterol, y bueno, lo pasé. Lo que sí no me bajó la fiebre, La fiebre no me la bajó porque fue lo que más sentí, ¿no? Fue terrible. No influyen en la evolución de la sí, enfermedad, sí en disminuir la mortalidad y las complicaciones. Lógico, sí. Hay lo puede pasar en casa, que que es lo vital, ¿no? Tener que ir a una internación. Ahora, lo que yo decía es que el año pasado, que todo el mundo se asustó como corresponde, ¿no? Ante esto, se dejó casi todo. En lo que hace al cuidado, yo digo, hay un mundo más allá del COVID y hay enfermedades más allá del COVID. Obviamente que las hay, y mucha gente ha dejado del control los controles ginecológicos, por ejemplo en el caso de la mujer, el control de la presión, de la diabetes, etc. Mucha gente hace un año que no sale afuera. De hecho, hoy, porque la gente se fue a hacer los controles en este paréntesis, según tengo entendido, las camas de terapia están más ocupadas por otras patologías no COVID, ¿no? Hoy decían que estaban repartidas más o menos la patología general y la patología COVID, ¿no es cierto? De todas maneras es una situación que preocupa porque puede llegar a haber un número importante de gente en los próximos días. Me pone Lili que se ha detectado picos descontrolados de presión arterial en los hipertensos. No precisamente vinculados con esto, ¿no es cierto? Aquí debe influir mucho el estrés y otro tipo de situaciones, el abandono de tratamientos, etcétera. Claro. La patología en sí no afecta específicamente la hipertensión, sino solamente por el contacto que tiene con la puerta de entrada del virus. Esta enzima es la enzima convertidora de angiotensina, se llama la número 2. Y justamente es una enzima vasodilatadora, participa en la vía vasodilatadora. Doctor, y ya la persona que ha contraído COVID, que dicen que bueno, te ataca en cualquier lugar, en lo que hace al corazón, ¿qué pasa? Hemos estado aprendiendo de esta enfermedad y esto me trae a la memoria algo que yo también viví, que fue la aparición del virus del SIDA. Hace más de 30 años. Ahí ya nos acercamos, todos los hemos, acá al menos. Hace más de 30 años a mí me tocó coordinar las actividades de difusión en la Facultad de Medicina, en mi cátedra concretamente, porque era una enfermedad nueva de la que no sabíamos nada. Y fíjese, justamente era un virus aparentemente vinculado con el reino animal que saltó al ser humano. Y no hay vacuna tampoco.
No hay vacuna, pero hay fármacos, hay claro. medicamentos. En el sentido del virus también aprendimos a defenderlo y con esto ha pasado lo mismo. Nos estamos aprendiendo a defender y estamos haciendo cosas que de a poquitito avanzamos, ¿no es cierto? Pero el problema está en que, bueno, todavía no tenemos la solución ni remotamente de todo esto. En el caso concreto de la hipertensión, lo más probable es que haya abandono de tratamientos, automedicación, seguir consejos, seguir creencias, y no el consejo estricto del profesional. Habíamos iniciado, fue un tema, todo para traerlo, doctor, lo del Congreso, pero queríamos charlar de todos estos temas. Era un Congreso planeado como presencial, ¿no? Supongo. Mire, en este momento, este Congreso que vamos a tener Sí. La semana próxima, era el Congreso que habría que haber hecho en Rosario. En Rosario, claro. No se pudo hacer. Todo el mundo pensó, y me incluyo en ello, que en un mes o 2 meses, bueno, con postergarlo a septiembre o octubre, Claro. hacemos el Congreso. Obviamente no pasó, y yo ya estoy trabajando en el Congreso 2022, que sí va a ser en Rosario, pero tenemos la misma incertidumbre. Dentro de un año, a contar desde este momento, ¿tendremos realmente la chance? Lo estamos planeando en forma virtual, en forma presencial y en forma mixta o híbrida. Claro. No sabemos qué hacer, y esto nos genera un montón de incertidumbre, porque bueno, no es lo mismo hacer una cosa que la otra. Doctor, ¿y ha cambiado la temática? ¿Ha habido que incorporar situaciones sí, distintas? Sí. Vamos a tratar los temas clásicos este año y probablemente el año próximo también, los temas habituales que vemos en hipertensión, pero hay numerosas cosas que a veces son asombrosas y uno va viendo cómo el mundo investiga y avanza en la ciencia. Por ejemplo, hace cosa de 2 años, o tal vez un poquito más, apareció un fármaco nuevo con un mecanismo muy original para diabetes. Ajá. Y ahora se vio que ese fármaco tiene una importancia decisiva en la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión arterial, porque genera una serie de cambios, bueno, que son muy, muy útiles para manejar a este tipo de personas. Entonces, todo eso ahora, un fármaco que originariamente era para diabetes, tiene una aplicación sumamente más amplia, más extendida, que no se había pensado. Y algo parecido sucedió también con un fármaco para diabetes, con la enfermedad que está afectando el mundo más allá del COVID, que es la obesidad. Hay un fármaco, que es muy costoso, por cierto, pero ha generado una utilidad cierta en el manejo del peso de los pacientes y ha generado un resultado espectacular cuando era un efecto colateral que se sabía que existía, no tenía tanto peso estadístico y epidemiológico. Bueno, hoy en día lo tenemos también. Ajá. Entonces, sobre estos temas vamos a charlar también. ¿Y usted, doctor, sobre qué va a exponer? Yo tengo que participar en una mesa redonda donde se van a hablar de efectos beneficiosos de un grupo de fármacos que excede totalmente justamente también el manejo de la presión arterial. Hay una serie de mecanismos protectores de los fármacos sobre las arterias, sobre los vasos, sobre el corazón, que, bueno, sobre eso tengo que hablar yo. Y con respecto a la pregunta anterior que usted me había hecho, ¿qué generaba el virus concretamente del COVID? Sí. Es uno de los temas. Genera un enorme... No hay parte del organismo que no se vea afectada. Ajá. Pero el pulmón... ¿Siempre afecta o no? No. Puede que no. Hay un porcentaje más o menos del 2 o 3% de la gente que tiene esta afectación que puede ser desde banal a gravísima o mortal. En el pulmón concretamente genera un cuadro de fibrosis, hace rígido al pulmón y da una insuficiencia respiratoria futura. Por eso es conveniente la gente que ha estado en grave estado que se estudie su función respiratoria. Claro. En el pulmón, en el corazón concretamente, puede generar arritmias, rigidez, necrosis, etc. Esto que está dando vuelta ahora de las trombosis, eso era un efecto conocido de esta familia de virus. No es raro que este virus tenga el número 19, hay 18 previos coronavirus que dan otro grado de afectación respiratoria. Bueno, estos virus pueden generar trastornos de coagulación que pueden ser también moderados o muy graves. Y anoche justamente había un prestigioso psiquiatra de Buenos Aires que estaba mencionando que en su clínica habían estado viendo a gente que tenía trazados de electroencefalograma con tal grado de alteración, porque el virus afecta el cerebro también de un modo muy, muy grave. En consecuencia, si uno pudiera dar un mensaje para la gente, lo único que hay que decirle, cuídese por favor, por usted y por los demás. Haga lo que le dicen. Todos entendemos que estamos aburridos de estar encerrados y demás. No hay demasiadas alternativas, no hay otras. Es inminente un anuncio del presidente en estas horas, con restricciones entre las 20 y la hora 6, claro. Incluso con todo lo que es recreativo, la práctica de ejercicios, estimo en esa hora. Y va a
estoy abriendo mi celular, Sí. porque en Santa Fe están involucrados los departamentos, no toda la provincia, sino algunos departamentos, y es muy selectivo en ese sentido, Rosario, Belgrano, Castellanos, San Lorenzo y Caseros. Esos serían los departamentos, no incluye Capital, no veo el departamento de la Capital, pero bueno, la provincia de Buenos Aires y la ciudad con muchos departamentos incluidos en estas restricciones que comienzan a las 20 y hasta las 6. ¿No? ¿Acataría la disposición nacional? No sé si deja librado a la decisión de cada uno de los gobernadores esto de la... ¿Usted qué opina sobre las restricciones? Yo creo que hay que restringir el movimiento de la gente. El problema es el transporte público, cómo hacerlo. Uno está viendo lo que se ve en la difusión que se hace. Hay mucha gente en los vehículos de transporte, en los ómnibus. No todo el mundo usa la máscara. Lo de la ventilación es importante, pero bueno, ahora viene el frío. A propósito, doctor, fue cambiando algunas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que al principio, desde sacarnos la ropa, de rociarnos de arriba abajo, eso ya no. Se lo puede decir en cámara a mi mamá, que debe estar viendo, dígaselo a mi mamá en cámara, que no, claro. Que no hay que rociar. Un poco menos. Cuando uno no conoce nada de una enfermedad, lo único que puede hacer es ir tomando todas las medidas preventivas, incluso a veces exageradas o excesivas. Claro. Y después se ve que no es tan así. Por ejemplo, los cuidados que se tienen en un cajero automático, en tocar un picaporte, un ascensor. Es muy difícil que una persona pueda contraer la enfermedad por el solo hecho de tocar un botón de un ascensor. Bueno, al comienzo tenía todos esos cuidados. Y yo pensaba justamente, cuando uno visita Europa, ve en las ciudades los monumentos que se hicieron a la finalización de la peste del 1300. Y hoy en día, ¿cuál era la peste bubónica? La peste bubónica. Claro, quien leyó La peste de Albert Camus se da cuenta de lo que era. Hay monumentos, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, en Viena, monumentos en forma de pirámide hechos con cráneos, que esa pandemia se hubiera arreglado con agua y jabón simplemente, porque era transmitido por picadura de rata en gente que no se bañaba nunca, porque no era habitual. Bueno, esto es una cosa que a lo mejor dentro de 10, 15 o 20 o 100 años, digamos, fíjate las cosas que esta gente hacía para prevenir esto, cuando a lo mejor tenían al alcance de la mano la solución. Hoy por hoy no la tenemos. Lo que se está haciendo es lo que se puede hacer. Por eso se insiste en las medidas de prevención, en los cuidados, en todo tipo de cosas, y tener confianza en que van a aparecer otras vacunas seguramente, que tendrán sus cosas. Acá en Argentina también, Hoy también había hablado con el doctor Poi. Creo que ellos están, ya vendrá también a nuestro programa, hay un protocolo de una vacuna internacional que se está desarrollando aquí en la ciudad de Rosario. Obviamente hay que esperar, porque en un protocolo de investigación, más o menos la mitad de las personas van a recibir la droga activa o la vacuna en este caso, y el resto va a recibir un placebo. Nadie sabe quién es hasta que se abran las claves, ¿no es cierto? Es el modo en que la ciencia investiga para comparar que no influyan otro tipo de factores. Pero hay muchas cosas, todas las vacunas actuales están en lo que se conoce como fase 3. Claro. ¿Qué es fase 3? La fase previa a la comercialización. Es decir, esta vacuna, por esta situación de emergencia, hubo que lanzarla cuando todavía no estaba... ¿Cuántos es los años que demora, si no tuviéramos esta urgencia, una vacuna, más o menos? Cualquier fármaco tiene de 8 a 10 años de desarrollo, desde el momento en que se sintetiza hasta que se pone en venta. Y luego viene la fase post-comercialización, de ver los efectos. Yo recuerdo justamente uno de los fármacos muy conocidos que se usan hoy en día en la presión arterial. Yo trabajé con él unos 3 años antes que aparezca a la venta. Lo hicimos en la Facultad de Medicina y teníamos gente que decía, yo empiezo a tomar esto y empiezo a toser a la noche y no puedo parar. Sí, el enalapril. Exactamente, el enalapril. Y empiezo a toser y después, ¿por qué empiezo a toser? Empezamos a consultar la literatura. Había por ahí un efecto, el 1% de los pacientes tosen, pero ¿qué pasaba? Se había probado con 30.000 personas. Como se hizo en todo el mundo y fueron cientos de miles, no era el 1%, era el 8, el 10, el 12 o el 15. Argentina tiene un porcentaje alto. Bueno, hoy en día... Por eso volvemos a que no se asusten. A ver, cuando te toca a un familiar, porque si te toca a vos no te enteraste, pero 100%. Hablo de las trombosis y de otras consecuencias, ¿no? Por supuesto que el uno es el todo. Ahora, cuando uno puede poner la distancia con la que se miden estas cosas, decís, es ínfimo en cuanto a los beneficios, perjuicio-beneficio. Obviamente, no hay fármaco que no tenga efectos colaterales y estos son todos conocidos y no los produce solamente la vacuna.
Hay numerosas situaciones infecciosas que generan este cuadro de trombosis, que se llama justamente coagulación intravascular diseminada, donde se producen trombos, coágulos en los vasos que ocluyen el corazón, el cerebro, el riñón o lo que fuere, ¿no es cierto? Esto sucede por una situación muy especial y aquí estamos poniendo fragmentos del virus que simulan la enfermedad. Doctor, vio que el gobierno, bueno, Marcos abrió el programa dándonos una buena nueva, que llegan 900.000 dosis de AstraZeneca, ¿no? Bueno, ahora, el gobierno decidió ante la escasez de vacunas decir, bueno, postergamos un poco la segunda dosis y vacunamos todo lo que se pueda. ¿Tiene un periodo en donde después nos deja sin efecto la número 1? ¿Cómo sería esto? Por lo que sabemos de las vacunas, el periodo entre una dosis y la otra tendría que ser cercano a los 20 días, 15, 20 días, un mes. Ese es el momento que en lo que se pudo experimentar se veía que se generaba una muy buena... Cualquiera de las que están, bueno, las que tenemos acá. Hay una de dosis única, de la que se sabe un poquito menos, pero alrededor del mes es cuando uno logra una respuesta secundaria, una mucha mayor respuesta, un refuerzo, que es excelente. Con lo que se ha visto hasta ahora, se sabe que hasta los 5 o 6 meses la persona conserva esa inmunidad y habría chance de generar una respuesta que a lo mejor no sabemos si sí o no alcanza los mismos niveles o un poquito menores que los que tendríamos al mes. De todos modos, se está haciendo lo humanamente posible para disponer de vacunas. Es decir, a todos nosotros, nos dice usted que ante la nada es mejor esto. Hay que vacunarse, hay que vacunarse. Esta a lo mejor no es la mejor solución desde ningún punto de vista, pero es la que se puede hacer. El argentino no es antivacunas. En general no. Y eso es una posición sumamente peligrosa, el antivacuna. Hay enfermedades, yo me acuerdo cuando era estudiante hace 40 y tantos años atrás, nos llevaban a ver los sarampiones, pues decían, véanlo porque probablemente nunca más vuelvan a ver uno en su vida. Bueno, empezaron todo este tipo de cosas de los antivacunas, hoy el sarampión es un verdadero flagelo. Ha reaparecido, lo mismo ha pasado con la tuberculosis, ha pasado con numerosas enfermedades, donde el hecho de decir, no me vacuno por una cuestión que es discutible o no, pero yo no solamente corro mi riesgo, sino que pongo en riesgo el suyo, el de sus hijos, de sus nietos y de la familia. El sarampión, por ejemplo, es tan infeccioso que detectar un caso en una manzana obliga a bloquear 16 manzanas alrededor. 16. Sí, la difusión del virus del sarampión es terrible, requiere un bloqueo inmediato y hay que revacunar a